Amén. Bueno, a mí me gustan los números, me gustan los porcentajes, me gustan los estudios y comienzo con algo como de realidades de lo que pasa en el mundo, de lo que sucede a nivel de las familias. Y por ahí estuve investigando un poco a nivel qué hay acerca de el relacionamiento entre padres e hijos, el relacionamiento entre esposos, entre hermanos. Y hay estudios de Norteamérica, porque pues hay que ser sinceros, mucho de lo que está documentado y lo que es científicamente, que está científicamente probado o como investigación, viene de Norteamérica. Y lo que nos dicen es que en México, Estados Unidos y Canadá, por lo menos el 60% de las parejas matrimoniales dijeron que su divorcio era por causas irreconciliables. Cuando yo escucho eso como causas irreconciliables, yo, pero ¿a qué se referirán? O sea, como que nunca nos pusimos de acuerdo, como que llegó un momento en el que ya no me lo soporto, o también mencionaban que era falta de compatibilidad. Eso en cuanto a los matrimonios. Decir que hay muchos porcentajes, al 60% de los matrimonios tal vez no se dieron, tal vez no dieron su brazo a torcer, tal vez su orgullo se mantuvo y dijeron, no, yo de aquí yo no me muevo y no voy a dar mi brazo a torcer. También algo muy parecido entre los familiares. Hay una investigación que dice que entre 3 y 4 de cada 10 tienen en este momento una relación rota o con su mamá, o con su papá, o con sus hermanos. Entre 3 a 4 de cada 10, un 30 a un 40%. Eso es muy alto considerando pues, que estamos hablando de familiares del primer nivel de consanguinidad. Eso nos pone a pensar un poco sobre, bueno, ¿qué está pasando con las relaciones? ¿Qué está sucediendo con lo que el Señor nos llama, que es a restaurar, a perdonar? ¿Cuánto dura esa separación? ¿Cuánto dura ese distanciamiento entre hermanos, entre esposos? Y lo que dice una investigación de la Universidad de Cornell es que se estudiaron cerca de 1.300 personas y de ahí se evidenció que hay un distanciamiento familiar en un promedio de 54 meses, es decir, 4.5 años. Y que en ese promedio hay personas que tienen distanciamiento de un mes, pero hay personas que tienen distanciamiento de 39 años. 39 años sin hablar con mi hermano, 39 años sin hablar con mi papá, sin hablar con mi mamá. Me parece tremendo que eso suceda. Y dentro de la iglesia también hemos visto y tenemos evidencia que hay diferencias tan fuertes que nunca se reconciliaron, que no hubo perdón de por medio, que se separaron y que no se volvieron a hablar por el resto de las vidas. O sea, ¿qué pasó ahí también? Nadie se dio, nadie dio su brazo a torcer. Y eso es lo que quiero hablarles el día de hoy. Pero entrando un poquito más en materia, quiero mostrarles algo que a mí me impactó en una de las predicaciones del pastor Jonathan, y es la identidad. En la siguiente ustedes van a ver una imagen. Quiero que me digan qué es esa imagen, qué representa esa imagen. La bandera de los cristianos. Yo sinceramente, hasta cuando yo escuché el mensaje, no sabía que existía. ¿Seguro? Y muchos de acá no sabíamos. Bueno, se las presento. Esa bandera, cuando ustedes ven esa bandera, pues claro, una bandera identifica identidad. Identifica así, aquí somos colombianos, aquí somos, si yo la pongo en mi casa, aquí somos cristianos. Siempre hemos visto, por ejemplo, dentro de Colombia que hay diferentes regiones, entonces conocemos a las regiones por, no, estos son muy rumberos, o estos son muy habladores, o los de esta región son así, o son así. Hay cierta identidad que identifica a las personas. Claro, no se generaliza, la idea no es generalizar, pero se sabe que hay una tendencia hacia, no, es que los de Zapatoca son muy tacaños, por ejemplo, de Santander tenemos ese dicho. ¿Sí?
y así en cada uno. Pues nosotros como cristianos, nuestra identidad debería ser, esa es una comunidad donde se perdona. Esa es una comunidad del perdón, donde se vive el perdón, donde realmente dentro del ADN de nosotros como cristianos es que yo dejo a un lado mi yo para perdonar a mi hermano. Yo pasé por encima la ofensa para perdonar a mi hermano. Y eso es lo que el Señor nos está llamando el día de hoy, que nuestra identidad como cristianos sea, yo te he visto perdonar. Y en la iglesia perdonan. Y en la iglesia cuando hay discusión, de una vez hay restauración. O buscan la manera de que ese abismo que se creó haya un puente. Vamos a ir a la palabra de los dos deudores. Y ahí vamos a entrar muy al detalle en un estudio bíblico verso a verso que quiero que por favor todos estemos muy atentos porque la vamos a ver como nunca antes. Por lo menos cuando yo estaba preparando este mensaje, nunca había visto esta parábola como la vi. Y espero que les pase a ustedes lo mismo. Esta parábola está desde Mateo 18, por favor, si tienen sus Biblias, los invito a que la abran. Mateo 18, del 21 hasta el 35. Pero del 21 y 22 comienza con algo, una pregunta que le hace Pedro a Jesús. Pedro a Jesús se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y me detengo ahí un momento. Quiero que entendamos un poco el contexto. Cuando Pedro dijo y le preguntó a Jesús que hasta 7 veces, Pedro estaba diciendo, yo soy súper bondadoso y es hasta 7 veces. Porque en la ley en ese momento, la ley rabínica, o sea, el estándar rabínico era que el consenso era 3 veces. Si tú perdonabas hasta 3 veces a tu hermano, pues se consideraba que tú eres una persona noble, que eres una persona paciente, que tolerabas. Entonces lo que hizo Pedro fue probar a Jesús y decirle, bueno, tal vez 3 no, le voy a doblar y le voy a poner 1 más. Entonces 7. Maestro, ¿será que si hasta 7 es lo que debemos perdonar? Y Jesús le responde con tremenda cifra y dice, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces aquí lo que vemos es que Jesús está rompiendo el paradigma del perdón, porque lo está llevando mucho más allá. Le está diciendo a sus discípulos y a nosotros que el perdón es un tema muy serio para Él. Cuando digo 70 veces 7 no es que voy a hacer la cuenta de cuánto 70 por 7. Él lo está tratando de decir de manera que siempre hay que perdonar al hermano. Siempre hay que perdonar al hermano. Claro, cuando digo, pues yo siempre perdonar, eso no tiene que, la carne no perdona, o sea, de la carne no sale, eso es sobrenatural. El perdón es algo que el Espíritu Santo me lleva a perdonar, pero no es porque yo, Jorge, me levanté en mi carne, hoy voy a perdonar al que me mintió. Es el Señor el que nos lleva a ese perdón sobrenatural. Entonces, con esa respuesta que le da Jesús a Pedro, vamos a versículo 23. Versículo 23 nos dice, un rey, ¿qué lo pones? Por eso, bueno, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Fíjense muy bien que Jesús en sus parábolas, él siempre comenzaba, la mayoría de veces comenzaba con el reino de los cielos se parece a. Y aquí está diciendo, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ponerse a cuentas con sus siervos. Entonces, ahí yo les hago una pregunta. Imagínense que se presentara Jesús y dijera, quiero ponerme a cuentas contigo. ¿Qué le vamos a decir? ¿Que somos buenos? ¿Que perdonamos? ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Señor? ¿O qué deudas voy a tener delante del Señor? Versículo 24 dice, al comenzar a hacerlo, entonces el rey dijo, bueno, tráigame lo que me deben todos mis siervos, y empezó a revisar.
Y en esa revisión salió que uno de sus siervos le debía nada más y nada menos que 10.000 monedas de oro. En otras versiones dice 10.000 talentos. Yo sinceramente cuando leía esto, sí, 10.000 talentos, siguiente. No, hay que detenerse un momento y saber qué significaba eso. ¿Cuánto realmente eran 10.000 talentos? En ese tiempo, un talento no era una moneda, era una medida que pesaba cerca de 35 kilos, ya sea de oro o de plata. 35 kilos. Y un talento era igual a 6.000 denarios. Un denario en ese tiempo era el salario mínimo legal vigente de un obrero. Un denario, un día, para que tengamos claro eso. Entonces, si yo hago cuentas y conversiones, un talento resultaba haciendo 16 años de trabajo de una persona. Un talento. Y esta persona, bueno, y como nosotros somos muy curiosos, un talento puede llegar a costar hoy en día en nuestro país con el salario mínimo 400 millones de pesos. Un talento. Esta persona le debía 10.000 talentos. Si yo lo paso a tiempo, eran 160.000 años de trabajo para poderle pagar 10.000 talentos. Eso es algo descomunal. ¿Por qué Jesús dio esta cifra? ¿Por qué en la parábola él dijo ese valor como tan deliberado? Porque primero hay que entender que este siervo tenía una deuda imposible de pagar por sí mismo. Él no lo podía hacer. Así trabajara una vida y trabajara sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, no lo podían llegar a pagar. Y lo hizo para ilustrar esa magnitud del perdón de Dios sobre nosotros. Es gigante. Y quiero darles un dato interesante, ya que estamos metidos en los valores y en las monedas, cuánto costaba. Yo me pregunté, bueno, ¿y por cuánto fue que vendieron a Jesús? ¿Por cuánto vendieron a Jesús? 30 monedas de plata. Hice las cuentas y lastimosamente, bueno, no sé si lastimosamente, pero da dolor saber que el Salvador del mundo fue vendido por 3 meses de sueldo. Si yo hago la comparación de lo que debía este hombre con lo que vendieron a Jesús, era 0.00002% del valor. La conclusión de esto es que el mundo al que llegó Jesús a salvarnos de nuestros pecados, a perdonarnos toda nuestra maldad, no lo valoró. Pues Él muriendo por mi pecado perdonó mi deuda astronómica que yo no podía pagar. Y nosotros lo vendimos por 3 meses de sueldo. Cierro ese paréntesis. Verso 25. El siguiente. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó a que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. Todo deudor tiene que pagar, de alguna manera. Hace 2000 años y hoy en día hay que pagar. Pero somos como este siervo, somos deudores de deudas que no podemos pagar con nosotros por nuestros mismos medios, no podemos pagar nuestras propias deudas. Y en el versículo 26 nos dice, el siervo se postró delante del Señor, o sea, del rey, y le dice, tenga paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. Bueno, cuando yo ya tengo en mente esa cifra, pues yo digo, ¿será que este siervo o no tenía claro que debía todo eso, o estaba mintiendo para salvarse? Porque él no lo podía pagar. Por más paciencia que tuviera el rey, no lo iba a hacer. Versículo 27. Y ese versículo creo que es uno de los que realmente a mí me tocan porque dice el rey, el Señor se compadeció de su siervo, se compadeció de su siervo
perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Esa es una noticia, dice, le perdonó 160.000 años de trabajo a una persona. ¡Wow! El rey, pudiendo arruinar la vida del siervo, no lo hizo. El rey, pudiendo apelar a su derecho, él se negó a su derecho. ¿Cuántas veces me he negado yo a mi derecho para rescatar a mi hermano de la ofensa que me hizo? Y algo que también me indica acá es que yo fui perdonado primero. Cuando el Señor hizo esto, porque claramente esto dice, el reino de los cielos se parece a, pues Él me perdonó primero. Versículo 28. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debían 100 monedas de plata. Hice hoy por ahí unas cuentas también y eran de 3 a 4 meses de salario. Claro, si hoy lo ponemos hoy en día, 4 meses de salario, bueno, es considerable. Pero si yo lo comparo con lo que debía al siervo, no es nada. Realmente es muy poco. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, exigió. Cuando yo leo que dice que lo cogió por el cuello y empezó a estrangularlo, a quitarle el aire, pues para hacer esto debes llenarte de fuerza motivada por sentimiento de rabia, motivado por odio, motivado por inclemencia. O sea, para hacer esto tuviste que tener un sentimiento muy fuerte para agarrar a alguien del cuello y estrangularlo. ¿Será que tuvo memoria de pescado como hablamos con los niños? O sea, le acabaron de perdonar un montón y él inclementemente ahogó a alguien contra la pared, porque cuando tuvo Sport contra la pared, y le exigió que le pagara. Versículo 29. Se repite la historia. Su compañero se postró delante de él. Hace 3 versículos atrás, el siervo se estaba postrando delante del rey. Ahora su consiervo se postró delante de él y le dijo, ten paciencia conmigo, rogó, y te lo pagaré. Se repitió la historia, el consiervo estaba suplicando, estaba arrodillado, pero en este caso, como sabemos la cifra que debía, sí era muy posible que él podía pagar esa deuda. Él trabajaba 3, 4 meses y pagaba la deuda. Y ya. O sea, él sí estaba hablando con la verdad. Pero lo vemos en versículo 30. Pero él, el siervo, se negó. Más bien, lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando estamos leyendo y como que caemos en cuenta, yo como digo, hey, no, espere. O sea, le debía plata y lo metió a la cárcel. ¿Cómo va a trabajar para pagarle? Lo que hizo este siervo, si lo vemos a términos humanos, pues el siervo reclamó lo que era lo suyo, era legítimo, le debía plata, sí, le debía plata, era legítimo. El siervo actuó en justicia. El siervo actuó como correspondía, pero actuó tan en su derecho que se le fue la mano. Porque aparte de que no le perdonó, lo echó en la cárcel para pagar, es para que le pagara. Y ahí es cuando yo me pregunto, ¿cómo le va a pagar si no puede trabajar? O sea, fue más allá de lo inclemente. Fue tremendamente malvado con su consiervo. Y eso ahí me acuerda, y ahí nos vamos a salir un poquito a 2 de Timoteos 3, del 1 al 3. Comienza como la impiedad de los últimos días. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos. Serán desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. Hoy en día estamos viviendo algo así. Vemos
que la gente no se conduele del dolor del otro, vemos que no hay empatía, vemos que no se ponen en los zapatos de los demás. Y acá este siervo lo estaba poniendo muy en práctica, 2 Timoteo 3. Verso 31 de Mateo 18. Y dice, cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Miren, cada versículo de la Biblia tiene un porqué. Cuando dice que los siervos se entristecieron mucho, cuando hay falta de perdón en una familia, todos los terceros les duele. Hay dolor, hay separación, hay tristeza, hay un hueco en el hogar, en la iglesia, en las comunidades. O sea, no es solamente las dos personas, es todo el círculo alrededor que termina siendo afectada negativamente por la falta de perdón. Versículos 32 y 33. Y aquí es cuando viene lo más fuerte. Que digo, ay Señor. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo y le dijo, pues prácticamente como él actuó, siervo malvado, le faltó decir siervo inclemente, siervo implacable. Te perdoné toda aquella deuda, pero porque me suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Entonces, la cadena era, el rey aplicó misericordia al siervo. El siervo debió haber aplicado misericordia al consiervo, pero él cortó esa cadena. Él cortó la bendición que venía para su hermano, porque obviamente si yo recibo, de eso mismo yo doy, pero él no lo hizo. Él cortó el perdón y el amor y la compasión para su hermano. Versículo 34. Y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Y ahí eso tiene un sinónimo, tiene un efecto muy fuerte, porque menciona hasta que pagara todo lo que debía. ¿Quién me recuerda cuánto debía? Toda la vida y más allá de la vida. Eso para mí significa eternidad. O sea, ese hombre fue torturado durante la eternidad. Qué fuerte, pero es la verdad. Él tuvo la consecuencia de sus actos. Él debía pagar todo lo que debía. Y eso lo llevó condenado a la eternidad, pues su vida no le alcanzaba para pagar todo lo que debía. Y ahí es cuando vemos que una ofensa no perdonada nos llevará a ser atormentados y a sentirnos encarcelados. ¿A quién tengo que perdonar hoy? ¿Cómo debo ceder hoy? ¿Ante qué situación? Y finalizamos con el versículo 35, que este versículo es súper fuerte. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes si no perdonan. O sea, se va a torturar en la eternidad. Es fuerte. A menos que cada uno perdone, pero no perdone de cualquier manera. Perdone de corazón a su hermano. Y si tienen la Biblia, tienen ahí, subrayen de corazón. Porque el perdón no es, ay, te perdono. No, el perdón es realmente de corazón. Y ahí les quiero, Jesús finaliza, o sea, primero comienza como el reino de los cielos se parece a, y termina diciendo, ya les conté la parábola, ahora, ¿qué significa? Y ahí está conectando con la realidad. Y es lo que muchos no quisiéramos oír. Porque cuando no perdonamos, Dios nos hará lo mismo que el rey hizo con el siervo. Tremendo y terrible será para nosotros. Bueno, no quiero que se me pongan así de tristes. Vamos a... No, es la realidad y hay que verla y hay que enfrentarla y hay que ser como el Señor nos llama a ser perdonadores, ser una comunidad del perdón.
Y ahora la pregunta que les hago es, ¿a quién el Señor te está llamando a perdonar hoy? A lo largo de lo que llevamos, de estos 20 minutos que llevamos, tal vez el Espíritu Santo te ha venido poniendo en la cabeza a alguien o a algunos. ¿A quién? Escucha, lo único que te digo es que escuchemos y atendamos el llamado, porque si el Espíritu Santo lo está poniendo, es por algo. Romanos 12, 18, 19. Dice, si es posible, si está dentro de la posibilidad, y en cuanto dependa de ustedes, que vivan en paz con todos. No, es que yo me peleé con mi prima y mi prima se murió. No, pues yo ya perdoné internamente en mi corazón y yo estoy en paz con ella. O no me habla, pero yo ya perdoné internamente y de corazón, así no me hable. Colosenses 3, 13, 15. De modo, ahí Pablo le está hablando a los colosenses y está enfatizando sobre ese amor y ese vínculo perfecto que es el amor entre las comunidades, entre las iglesias, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Somos seres humanos y los seres humanos fallamos y los seres humanos cometemos errores. Vamos a ser ofendidos necesariamente. No somos perfectos. Entonces, y entre la relación entre hombre y hombre se van afilando los caracteres. Entonces, necesariamente vamos a tener que practicar el perdón continuamente. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobiernen en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. La falta de perdón es un vehículo con el que entra el diablo a dividir. Acuérdense que el diablo viene a robar, matar y dividir. Y en ese dividir está la falta de perdón. Hay un hueco muy grande cuando yo me peleo con mi hermano y los egos no permiten establecer un perdón. Ahí se entra el enemigo. Y no es solamente con mi hermano, es con la familia y es con mi cónyuge. Me gusta en Colosenses porque ya empieza a hablar acerca del amor. Y a nosotros se nos ha enseñado, o bueno, se enseñó y se enseña por las ramas de la psicología, incluso de la medicina, se ha encontrado y se concluye que el perdón puede llegar a sanar, que libera a nivel físico y mental. Eso se sabe y ya físicamente se ha comprobado. Pero el Señor hoy nos llama a algo más profundo. Yo no perdono porque me beneficia. Bueno, finalmente es una consecuencia. Pero yo perdono porque Él me está llamando a que yo perdone a mi hermano para que no se pierdan su pecado. El amor es el vínculo que me lleva a perdonar, pues no voy a dejar que el pecado destruya a mi hermano. Más allá de que sea un beneficio para mí, yo quiero que mi hermano no esté en la eternidad siendo atribulado. Y el Señor mismo nos guía cómo hacerlo. Si nos devolvemos al Mateo 18, 15 al 17, justo antes que Pedro le pregunta, y Señor, entonces ¿cuántas veces debo perdonar? Era porque Jesús les estaba hablando de cómo perdonar al hermano que pecaba contra ti. Y eso está en Mateo 18, 15, 17. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas, súper importante. Si a mí alguien me robó algo, yo no voy a las redes sociales y Pepito me robó. No, siempre hay que trabajar en el amor. Y acuérdense que el amor cubre el pecado mientras la persona es restaurada. Ve a solas y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Fíjense que dice, has ganado a tu hermano, tu hermano ya no le pertenece al diablo. O sea, ya hay un perdón.
Y un perdón es una puerta abierta a la restauración. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hacen caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Hasta ahí, entonces ahí llega Pedro y le pregunta, bueno, entonces ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿7? Dice, no, 70 veces 7. Lo primero es, si mi hermano pecó contra mí, no debo menospreciarlo, no debo despreciarlo, no debo alejarme de él, sino debo buscar ganarlo de nuevo al amor y a la obediencia. Siempre se debe iniciar desde la intimidad, nada debe ser en público, para cuidar la honra, para cuidar la dignidad de esa persona que falló. Y buscar la reconciliación y el arrepentimiento en privado, pues el amor cubre el pecado. No es que yo ignore el pecado, es que yo lo enfrento, pero privadamente. Y aquí es donde, y aquí quiero, ya cerrando, decirles qué no es perdonar, o para no confundir, porque si dice, pero si mi esposo me pega, entonces yo lo voy a perdonar y vuelve y me pega. No, eso es diferente. 70 veces 7 no. Ignorar no es perdonar, primero. Si yo veo que mi hermano, es un ejemplo que les doy, si yo veo que mi hermano, no sé, tiene una marca por acá, o se le olvidó y tiene algo, en sus dientes tiene algo, y yo no le digo nada, pues yo no estoy actuando en amor, porque no me interesa y que siga y que el resto de gente lo vea. No, el amor me lleva a decirle a mi hermano, oye, mira, tienes esto, oye, ve al espejo y quítatelo. ¿Mm? Pero ignorar es falta de amor. En cambio, perdonar, si yo le digo, es porque lo estoy amando. Perdonar tampoco es permitir un abuso, ya sea físico, mental, violencia, un abuso psicológico. ¿Yo qué debo hacer? Pues debo denunciar y perdonar, pero yo debo denunciar, debo alejarme porque mi integridad está puesta en riesgo. Y mis hijos también, si es un caso de violencia doméstica. Y hay que tener en cuenta algo muy claro, y es que perdonar en ocasiones no es lo mismo que restablecer la relación. O sea, yo puedo perdonar, pero la relación no se restableció, pero yo perdoné de corazón. Es diferente. Porque obviamente me debo alejar por mi integridad y mi bienestar, el mío y el de mi familia. Y ahí pues lo enlazo con que el perdonar no es lo mismo que restaurar una relación. No es lo mismo, pero sí es el camino a ella. Es decir, cuando yo perdono, yo estoy dejando la puerta abierta a mi hermano para que reconciliemos. Pero de mi parte yo abrí la puerta y de corazón. Pues lo que sucede, a diferencia del perdón, es que en la restauración se requieren 2 voluntades. Pero si mi hermano no quiere, no, yo ya abrí la puerta y ya perdoné. Y en ocasiones pues no es posible, no es posible. Y ya en la reflexión final, quiero que pensemos, y con esta parábola que vimos, que pues a mí me impactó mucho, es que definitivamente cuando alguien me ofende, esa persona se convierte en mi deudor. ¿Por qué? Porque esa persona me debe una disculpa, porque esa persona me debe una restauración, porque esa persona nunca debió haberme dicho eso, nunca debió haberme hecho eso, nunca me debió haber robado eso. Esa persona me debe respeto. Pero el Señor hoy me está llamando y te está llamando a que liberemos a esas personas que tenemos retenidas como prisioneras. Por causa de una ofensa, por sea lo que haya sido. Porque cuando yo la libero, yo me libero.
Algo que le escuché a un pastor que tiendo a escuchar, que es R.C. Sproul, dijo algo que me gustó mucho. Dice que cuando Dios te perdona, Él lo hace de verdad. Y de verdad es que de corazón, porque no vuelve a recordar ese pecado que te perdonó. No, Él lo olvida. Porque cuando alguien no sé, pasó algo, me ofendió, lo perdoné, volvió y lo hizo, y yo le digo, van dos. Yo no olvidé la primera vez. ¿Qué quiere decir? No olvidé, no perdoné. Entonces cuando Pedro le decía a Jesús, Señor, tenemos que perdonar 7 veces, ey, espera, ¿tú estás llevando las cuentas de veces? ¿Cuántas veces perdonaste? O sea, no has perdonado. Porque con Dios, ¿cuántas veces, yo quiero que cada uno piense, las veces que te has entrado en oración y le has dicho, Señor, perdón, la embarré? ¿Cuántas veces han sido? Muchas. 160, mira, han sido muchas. Imagínense que el Señor dijera, Jorge, ya van 3 y te las estoy contando. No, para el Señor no existe. Lo que Él perdonó, perdonó y cerrado está. Porque la primera vez fue olvidada. Entonces, si nosotros tendemos a contar las veces que perdonamos, esto quiere decir que no estamos perdonando realmente de corazón. Reflexionemos y revisemos. Porque tal vez el perdón que estaba teniendo era un perdón más mío, más humano. Acordémonos que el perdón que busca la restauración, el perdón que olvida, viene del Señor, viene del Espíritu Santo, no viene de mí. No viene de mí. Y algo también que me llama mucho la atención es que cuando perdonamos a alguien, cuando perdonamos esa ofensa, tenemos la posibilidad de desarrollar ese corazón perdonador como el rey. Recuerda que el rey, ¿qué hizo? Él perdonó una deuda impresionante. Entonces, cuando yo perdono a alguien, al otro lado del perdón se encuentra una unción mayor para el que perdona. Entonces, el prójimo al que estoy perdonando, el prójimo al que estoy diciéndole, no me debes nada, no eres mi deudor, no es un obstáculo. Finalmente termina siendo un catapultador a una intimidad mayor con Dios. Porque le estoy diciendo, Señor, quiero ser como tú, quiero perdonar como tú, de corazón. Recordemos el ejemplo de David y Saúl. A mí me impresiona mucho la forma como David perdonó a Saúl. Saúl era un loco que tenía un demonio por dentro, que lo estaba atormentando, que lanzaba lanzas, que tenía envidia, que le iban a quitar el trono y, como decimos en el colegio, lo tenía entre ojos. Ya lo estaba así, a este lo mato, a este lo persigo, a este le hago la vida imposible. Y llegó hasta que estaba en una cueva, obviamente tenía hambre, tenía sed, y encontró a Saúl desprotegido, vulnerable, y todos los que acompañaban a David le decían, mátalo. Es hora que seas tú el que cierre este capítulo matando a este hombre que te ha hecho tanto, te ha perseguido tanto y te ha dañado tanto la vida. Y me impacta que David dice, no, yo no puedo hacer algo al ungido del Señor. O sea, David perdonó, y acuérdense lo que decía el Señor de David, que era conforme a su corazón. El perdón, hermanos, no es para mañana, el perdón es hoy. Y el Señor nos llama a que hoy cedamos, que hoy neguemos nuestro derecho, que hoy demos el brazo a torcer, que hoy bajemos ese ego y perdonemos de corazón. Y acordémonos que de corazón no tiene memoria, Él se olvida. Oremos.
Padre, hoy te damos muchísimas gracias, Señor, porque este es un mensaje, Señor, que nos cuesta, porque perdonar definitivamente no es fácil, pero sabemos que no estamos solos y que no es en mis fuerzas, no es en nuestras fuerzas. Yo hoy te ruego, Señor, que seas tú, Señor, trayendo revelación, que sea el Espíritu Santo trayendo revelación a cada uno, Señor, de mis hermanos y de quien está escuchando este mensaje, para que tú, Señor, seas llevando, trayendo a esa persona a memoria, en la mente, Señor, y llevando, Señor, Dios mío, a ese camino de perdonar. Dios, te pido, Señor, que sea el Espíritu Santo dando ese querer como el hacer, ese dominio propio, para perdonar a aquella persona que tanto me hizo daño, para perdonar a aquella persona que me dañó mi infancia, que tal vez hizo lo que yo no le dije que no hiciera. Yo hoy te pido, Señor, que podamos ser como ese rey que se compadeció, que fue misericordioso. Hoy te ruego, Señor, que podamos perdonar por amor, no por miedo al pecado, no por miedo a quemarnos en el infierno. Hoy te pido, Señor, que sea el amor el que nos movilice a poder perdonar a nuestros ofensores. Hoy te pedimos, Señor, que no queremos tener a nadie preso por la falta que nos hizo. Hoy te queremos pedir, Señor, que nos permitas liberar a todos aquellos que nos han ofendido, que nos han robado, que nos han difamado. Yo te ruego, Señor, que esta, tu iglesia, la iglesia a sus pies, sea una iglesia conocida como una comunidad del perdón, una comunidad que cierra las brechas abiertas, una comunidad que tiende puentes de restauración, una comunidad que sabe que estamos en medio de personas imperfectas, que puede haber dolores, que puede haber heridas, pero también que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos da la capacidad para poder perdonar, no en nuestras fuerzas, sino en las tuyas, Señor. Gracias, Señor. Yo oro por cada hermano, por cada persona que tú estás trayendo, Señor, a convencimiento para perdonar, Señor. Señor, que no se deje de hacer, que sea hoy mismo, Señor. Que tú seas trayendo, Señor, la posibilidad, Señor, para que hoy mismo haya perdón en las casas de mis hermanos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.